hermana tiene todavía 22 años, la semana que viene cumple 23. Y tuvo un incidente hace 5 meses y medio atrás, en lo que, estando perfectamente bien y con todas las fuerzas, ¿saben que a los 22 años una persona se lleva el mundo por delante? Un chico, una chica son inmortales, hacen cosas que uno mira de otra perspectiva de vida y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo le da el cuero para hacer lo que hace? ¿De dónde saca la fuerza? Porque uno se pone en el lugar y dice, yo no aguantaría una semana. Pero bueno, los chicos con esa fuerza, con esa polenta, de repente tuvo un problema muy serio y quedó totalmente incapacitada para moverse. Aunque su cabeza funciona perfectamente bien, perdió toda capacidad de moverse y quedó atrapada en su cuerpo, pero su mente perfectamente bien. La vi el miércoles ahora la última vez, viene teniendo muy pequeños pasitos de mejora, edificando cada día un poquitito más. Y bueno, esto lo mencionaba porque nos gusta o no nos guste. Nos toca en la vida transitar por situaciones que nosotros preferiríamos que no pasen. Si ustedes y yo tendríamos el poder para evitarlo, lo evitaríamos. Pero muchas cosas no las podemos evitar, aunque seamos hijos de Dios. Estamos en un periodo de tiempo en el que hasta que Jesús venga, las cosas no son ni van a ser justas. Porque estamos en un mundo de pecado donde las cosas no son como Dios quiere que sean, sino que estamos en una situación intermedia entre lo perfecto y buenísimo que Él creó en el Edén y la restauración que Él hará en breve. Pero estamos en ese intermedio, donde lo que estamos viendo es lamentablemente mucha de la consecuencia de lo que el pecado puede hacer con nosotros y con nuestro planeta. Pero, bueno, acá dentro de la gente que está escuchando veo un abanico de edades muy interesante. Y antes de leer lo que vamos a leer en la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 40, quiero volver a ponerte en la perspectiva exacta de que cuando leamos lo que vamos a leer y veamos estos 4 casos puntuales que elegí a modo de ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 40, vamos a ver solo un par de versículos porque solo quiero que recordemos la situación. No dejemos de tener la clara perspectiva de que Dios nos ayuda a ver esta mañana que lo mejor está por venir. Y no nos confundamos con algunas situaciones que bien podrían confundirnos. Dice en el versículo 40 de Marcos que vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y todos nos acordamos, no hace falta leerlo más. Ustedes saben lo que pasó en esta oportunidad. Pero los mensajes bíblicos están siempre muy resumidos. No nos dicen todo lo que fue. En estos pocos versículos no cuentan lo que pasó, solo nos dicen la esencia, nada más que eso. Y nos dicen, por ejemplo, que un leproso que fue sanado por Jesús. No fue un leproso. O sea, sí, fue un leproso, pero fue el primer leproso que fue sanado por Jesús. Eso nos saca del tema de creer que simplemente fue un leproso, porque Jesús sanó a varios leprosos cuando estuvo entre nosotros. En la oportunidad sanó hasta 10 puntos. Pero hubo un primero. Cuando nosotros leemos esta historia en particular,
Debemos entender lo que pasó ese día. Si bien siempre la sanación de un leproso no podríamos calificarlo con algo superior a un milagro, porque no tendría ningún tipo de explicación posible. En este caso mucho más porque fue el primero. Y bueno, Jesús lo hizo de esa manera tan espectacular que fue, primero estando como estaba, lo tocó, le hizo sentir que lo apreciaba, que lo valoraba, que lo quería, que quería sanarlo y que quería que se dé cuenta de que Él, Dios hecho hombre, no lo rechazaba, lo sanó. Y hoy una cosa, Jesús lo sanó al leproso. Vamos a poner un contraste. Porque Jesús se metió en este mundo, se hizo uno de nosotros y realizó cosas increíbles como esta y tantas más. Ahora, si frente a esta situación vos te encontrás y un hombre con la necesidad de este leproso se acercara a vos, ¿podrías hacer lo que Jesús hizo? Te hago otra pregunta, porque, resulta que si bien Jesús sanó a este hombre y sanó a otros más también de la misma enfermedad, hubo otro montón de leprosos que vivieron al tiempo de Jesús y que se encontraron con él también y que lo vieron, pero no fueron sanados. Este fue sanado, no fueron sanados. Vamos a ver un segundo caso que está en San Juan, el capítulo 5. Cuando leo lo que ahora vamos a leer el capítulo 5, no puedo evitar recordar que el autor de este evangelio, Juan, en el comienzo, ¿vieron cuando pone la introducción a Juan y empieza a contarnos de quién nos va a hablar? Dentro de eso dice algo tremendamente fuerte. Dice, después de contar que Él es Dios, pero que se hizo hombre, dice que Él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con eso, porque es una historia que pasa en la ciudad de Jerusalén. Pero hacía más o menos un año que Jesús no estaba en la ciudad de Jerusalén. ¿Saben por qué estaba? No estaba porque en ese lugar lo buscaban con demasiada fuerza para matarlo. Y entonces él había estado el último año lejos de la zona porque prefería estar no había llegado su hora todavía y prefería estar por la zona de Galilea. Bueno, en esta oportunidad él viene a Jerusalén y un sábado de mañana como hoy, circulando por la ciudad, va a un lugar específico. No estaba bueno en ese lugar, no era lindo ese lugar. La verdad que no era un lugar recomendable para ir. Pero bueno, Jesús estaba ese sábado caminando, fue a ese lugar, un estanque de nombre Betesda, que se creía que, bueno, ahí pasaban cosas sobrenaturales cuando el agua se movía. Lo cierto es que en ese lugar Jesús llega. Había un montón de gente con un montón de necesidades, todas ellas gravísimas, porque venían de ese lugar no porque estaba re bueno el entorno del lugar y la compañía que podían tener, sino porque solamente tenían la expectativa de que pudieran ser ellos los que recibían el milagro de sanarse milagrosamente cuando el agua se moviera. Y entre los muchos que está ese hombre, versículo 5, dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya tanto tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ustedes recuerdan el resto de la historia, tampoco vamos a mencionar más de ella. Yo quiero recordar y utilizar esta historia con un objetivo. Al igual que el anterior, Él sanó a este hombre. Era imposible sanarlo, no había manera. Inclusive suponiendo que hubiera tenido la posibilidad de recuperarse de alguna manera, después de estar 38 años sin usar los miembros de su cuerpo, ¿cómo podría rehabilitar a una persona que de repente recobrara la conexión de su cuerpo y le funcionara bien? Pero el estado en el que su cuerpo estaba, era imposible que pudiera funcionar bien. Era imposible que se sane, todo era imposible. Pero el que aparece ahí es Jesús. Cuando aparece Jesús, con una pregunta tan increíble como ¿quieres? Pero ¿desde cuánto las cosas son tan simples? Bueno, Jesús quería que entendamos que para Él las cosas son tan simples.
quiere ser sano. Ustedes saben, este hombre fue sanado, saben lo que pasó después también. Y yo quería rescatar de esta historia una idea. Este hombre fue sanado por Jesús. Pero había un montón más también de gente en situación parecida, un poco menos mala, un poco peor, pero no fueron todos sanados por Jesús. Este hombre fue sanado por él. Bien, vamos a ir a una tercera historia. En San Juan capítulo 18. Capítulo 18, vamos a leer el versículo 39. Había un hombre que vivía un drama que nos cuesta a nosotros por ahí mucho entender. O sea, no podríamos, de hecho no podríamos entenderlo. Un hombre cuando se entera, porque otros lo dicen, de que Jesús está cerca, él había escuchado de ese Jesús y decidió que no iba a pasar esa oportunidad. Versículo 39 dice que los que iban delante lo reprendían para que se callara, porque él gritaba, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. La herramienta que él tenía era gritar, porque no tenía manera de acercarse a Jesús, porque no veía. Pero sabía que estaba. Y si estaba, no pasaría de ese lugar sin que él pueda tener la oportunidad de presentarle su caso. Entonces, aunque le molestara a los demás, aunque le digan que se calle la boca, él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Señor, que recibo la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recibió la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esto tampoco tiene ningún tipo de explicación. Pero también quiero que miremos esto. Había muchas personas que tenían problemas de ceguera. Y este hombre fue elegido por Jesús para ser sanado. ¿Por qué estoy diciendo estos casos así? ¿Y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Cuando Jesús estuvo entre nosotros, y tal vez las cosas que dije, por ahí no nos ayudamos a que nos identifiquemos lo suficiente con el pensamiento que les quería transmitir. Así que voy a mencionar un caso más todavía. Un caso más. Que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Este es el último caso que vamos a ver. ¿Saben que San Lucas capítulo 7, versículo 12 vamos a leer, 7:12. Esto pasa cuando Jesús está saliendo de gira, estaba en la zona de Galilea viviendo, la casa de Pedro vivía. Él sale de gira. Cuando sale de esta segunda gira que le llevó unos 2 meses, va con un montón de gente que lo va siguiendo, y la gente que sigue a Jesús, qué curioso, ¿no? Pero hay gente que está muy entusiasmada, contenta, esperanzada, mirando bien para el futuro. Y no crean que tengan menos problemas que lo que tenemos vos y yo. Simplemente que estaban cerca de Jesús. Y estando cerca de Jesús, es como que contagia o irradia entender que algo bueno hay. Aunque no entiendas muy bien, que estar cerca de Jesús te llena de optimismo. Y la gente que estaba con Jesús estaba contagiada de lo que Jesús irradiaba. Y venían contentos y esperanzados siguiendo a Jesús. Pero cuando llegan cerca de esta ciudad, había una multitud siguiendo a Jesús, alegre y esperanzada. Llegan a esta ciudad y se encuentran con otra multitud que viene saliendo. Dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Me gustaría que podamos ver esto. No nos quedemos con lo que leímos. ¿Podrían
sea, Naín no era una ciudad, era una aldeita, un pueblo pequeño. Ese pueblo pequeño viene saliendo una multitud. ¿Pueden ver la multitud que va saliendo de este lugar, encabezado por la viuda, los amigos más cercanos, vecinos, trayendo el cuerpo del hijo de esta mujer, y atrás todo el resto de la aldea que los viene siguiendo en solidaridad con lo que está pasando, en silencio, sin esperanza, solidarizados con una persona que perdió el sentido de su vida, porque lo que acababa de pasar hacía que para ella, la verdad, que pensar en su futuro no le importaba para nada, porque el futuro lo estaba llevando los vecinos. Y cuando las dos multitudes se encuentran, pues se encuentra una sin esperanza y se encuentra una que venía feliz, optimista, las dos multitudes se encuentran. Ustedes pueden ver lo que pasa cuando las dos multitudes se encuentran. Pueden ver como la multitud que venía alegre, sonriente, esperanzada, de repente no puede evitar solidarizarse en su actitud y ponerse serios, callarse la boca y unirse solidariamente en el sentimiento que envolvía a los que acompañaban a esta mujer, porque así funciona. Y es muy loco que lo que nos cuenta acá es que, aunque eso es lo que naturalmente ocurre, alguien no reacciona naturalmente, porque dice el versículo siguiente, el versículo 13, que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y rompe lo que se esperaría que ocurriese con alguien que se cruce simplemente, incidentalmente en su camino. Él se acerca a la mujer, le habla a la mujer. No sé si ustedes atreverían a hablarle. A mí en momentos así, la verdad que no me sale mucho hablar. Por ahí me sale abrazar a la persona. Pero hablar, la verdad que no sé mucho qué puede decir uno para consolar a alguien que pasó por una situación de esta. Pero Jesús se acerca a esta mujer y le dice, no llores. Y puede Jesús transmitirle a una mujer que está viviendo el peor día de toda su vida y el peor momento dentro de ese día, puede Jesús acercarse, decirle no llores y hacerle entender con esas palabras que algo bueno está por pasar. Algo bueno podría acaso pasarle a esta mujer después de lo que había vivido en las últimas horas. Pero Jesús se acercó y le dijo, no sé cómo, no sé con qué tono, pero con una firmeza y de una manera que la mujer, dentro de ese día negro que estaba viviendo, entiende que algo extraño y bueno puede pasar. Ustedes saben, Jesús le dijo, no llores, y después, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, aquí te digo, levántate. Entonces él se incorporó, el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús resucitó a otras personas. Este joven fue el primero. Ustedes se imaginan la gente que venía siguiendo a Jesús y que habían visto que Jesús fue capaz de sanar a un leproso. Pero cuando llegue este momento, esta gente se habrá preguntado, pero ¿qué está por hacer Jesús? Porque cuando Él interviene en lo que está ocurriendo, ¿para qué interviene? El chico ya está muerto. Cuando hay vida hay esperanza. Pero ya la vida no estaba, era demasiado tarde el encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que está por pasar? ¿Por qué Jesús interviene? ¿Por qué toca el féretro? ¿Cómo se le ocurre hablarle? Ustedes pueden imaginarse el absoluto silencio que hay cuando todos siguen con atención lo que Jesús está haciendo, contrario a todo lo que cualquiera pudiera imaginar. Jesús hace eso, le habla y el chico vuelve a la vida. Qué locura todo esto. Jesús resucitó a otras personas también, poquitas. Muchas personas más murieron cuando Jesús estuvo entre nosotros, pero no fueron todos resucitados. ¿Por qué? Tal vez quería mencionar estos casos con una gran intención de todo esto. Porque ahora les voy a hacer una pregunta. Porque díganme si ustedes no sintieron cuando compartíamos estas situaciones, no sé si decir una cierta envidia, porque ¿quién envidiaría a una persona con 38 años de parálisis?
lo da. Pero se encontró con Jesús, fue protagonista de esta historia. ¿No te gustaría ser vos ese a que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? O el ciego, ¿quién envidiaría a esa persona que perdió la vista? ¿No es cierto? Que tuvo tanto tiempo sin ver y de repente se encuentra con Jesús. Es envidiable esa persona que no puede ver y que necesita gritar para poder conseguir socorro. Bueno, pues se encontró con Jesús. Y ese momento como que uno quisiera tomarlo para uno, o lo que pasó después con esta mujer. Ahora, la pregunta es esta. Van 4 preguntas juntas. ¿Dónde está hoy el hijo de la viuda de Naín? ¿Dónde está hoy el ciego que fue sanado por Jesús? ¿Dónde está hoy ese paralítico que fue milagrosamente sanado por Jesús? ¿Y dónde está hoy el leproso? ¿Dónde está hoy? Los 4 indudablemente experimentaron un milagro divino terrible, tremendo, inexplicable. ¿Dónde están los 4? Están todos descansando hasta que Jesús venga. Cuando Jesús venga, volverán a la vida para no perderla nunca más. ¿Por qué Jesús eligió a estas personas para sanar? Mire, Jesús quería que vos y yo sepamos una cosa: que la enfermedad no es un problema para Él, pero Él no vino para sanar personas. Que devolver la vista a alguien que la perdió no es un problema para Él, pero Él no vino a devolver la vista específicamente a esta clase de ciego, aunque lo hizo y le encanta hacerlo. Dios hace milagros, Dios sana personas, pero no es para lo que Él vino. Él vino para mucho más que eso. Las bendiciones temporales, los milagros temporales que pedimos y que Dios muchas veces nos concede, son buenísimos, pero Él no vino para eso. Bueno, hace 2 semanas estaba orando por Daniela, que es la que estaba mencionando, a la que le pasó esto. Yo le pedí a Dios que la sane, porque quiero que la sane y sé que tiene poder para sanar. Todavía no la sanó. Pero yo le pido lo que siento, lo que quisiera ahora, porque lo que está delante de mis ojos. Y todos nos guiamos mucho por el hoy y lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero no olvidemos una cosa: diferentes situaciones temporales hay. Dios muchas veces interviene positivamente, pero hizo las cosas que hizo y quedaron registradas en su palabra para que nosotros sepamos que el día que Él fije y que Él va a decidir para poner este mundo en orden, cuando ese día llegue, no va a existir una enfermedad que sea capaz de resistir la palabra de Dios, porque no va a quedar nadie enfermo y nunca más nadie se va a enfermar. Inclusive vamos a ver el último texto de la palabra de Dios que quería compartamos esta mañana, y que ese que pido que nos ayude a salir de este lugar con una gran certeza de que lo mejor está por venir, aunque nos toca pasar por muchas situaciones que no quisiéramos y que no entendemos. Y lo que vamos a leer ahora lo vamos a entender. Lo que vamos a leer ahora no está hablando del hijo de la viuda de Naín solamente, ni del ciego que recibió la vista y que hoy descansa, y de un montón más que están registrados sus nombres en la Biblia y que hoy descansa. Lo que vamos a leer ahora es palabra de Dios para vos y para mí. No para que la leas y veas un testimonio escrito, sino para que sepas que es palabra de Dios, que los milagros del Dios Todopoderoso se van a manifestar indudablemente en tu vida. Nadie te lo va a contar, vos lo vas a experimentar. Por eso es que con absoluta certeza y en el nombre de Jesús podemos asegurar que lo mejor está por venir, aunque no lo creas. Estos 4 casos que mencionamos, cuando se encuentran con Jesús, están en momentos dramáticos, tremendos de su vida. Y sin duda ellos no podían pensar que algo bueno pudiera ocurrir con ellos, por las evidencias de lo que estaban viviendo. Pero se encontraron con Jesús. Se encontraron con Jesús. Lo peor de lo peor se convirtió en lo mejor de lo mejor, al punto que todos explotan de una manera porque no pueden contener la alegría de lo que Dios hizo en ellos. Ahora, lo que Jesús hizo fue apenas, escuchen bien, porque todos los milagros que figuran acá, espectaculares como son apenas
semillitas y muestras, que Él solo lo hizo para que nosotros sepamos que eso que nosotros llamamos los grandes problemas de la vida, Dios los soluciona a todos. Tiene el poder para hacerlo. Y cuando llegue el momento lo va a hacer. Y lo que vamos a ver ahora, que nos confirma esto, está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 51. Que aunque lo conozcamos estos versículos, quiero que los leamos juntos. Busquemos en la palabra de Dios este texto con el que vamos a cerrar este encuentro. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Cuando leamos esto vamos a entender una cosa. No importa cómo estés hoy, no importa lo que sientas cuando miras hacia atrás en tu vida, no importa las expectativas que podrías hacerte de los tiempos que vendrán y qué será de vos en los días que vendrán. Más allá de todo eso, esto que vamos a leer, no te olvides, no es una buena idea ni un buen consejo. Esto es palabra de Dios que va a pasar. Esto va a ocurrir así cuando nosotros como miembros de una iglesia que se le ocurrió ponerle en el nombre algo tan lindo que nos lleva a pensar en la esperanza del día cuando Jesús venga, ¿no es cierto? Dice en el versículo 51, Pablo nos revela ese secreto tan espectacular. Porque él, como tantas personas, tuvo en su vida tantas cosas que tampoco entendió. Pero que no las entendió, una cosa así, con certeza absoluta seguía hablando. Porque él sabía que lo iba a alcanzar. Pero no porque él fuera un superhombre, sino porque aprendió en la vida a agarrarse del corazón de Jesús y no soltarlo. Y no soltarlo pase lo que pase. Él sabía que si seguía esta carrera, la victoria estaba asegurada. Y entonces él reveló por palabra de Dios lo que dice acá, que dice, les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entiendo que significa que seamos transformados. ¿Cómo estás ahora, físicamente? Tengo 56 años, me paso la vida por arriba y la verdad que estoy bastante estropeado. Me da para hacer unas cuantas cosas todavía, pero estoy bastante estropeado. Si miro para atrás puedo encontrar momentos que estuve bastante mejor que ahora, les aseguro. No sé cómo somos cuando mirás en tu vida. Estoy seguro que te puede pasar mucho de esto. Pero te voy a decir una cosa en nombre de Jesús. Nunca estuviste tan bien como vas a estar cuando Él intervenga en tu cuerpo. Y los jóvenes que tengan hoy la fuerza de la juventud, sepan que por bien que se sientan, no es ni la sombra de lo que será cuando Jesús intervenga en su cuerpo. Porque lo que continúa diciendo acá la palabra de Dios, que cuando ese día llegue, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hoy es sábado, el sábado pasado estuve en Entre Ríos. El sábado a la tarde fui a visitar un lugar que por ahí no se suele visitar demasiado, pero bueno, es un buen lugar para pensar. Fui al lugar donde descansa mi papá y mi mamá. Y quienes conozcan el Libertador San Martín saben que hay un lugar ahí donde hay mucha gente que descansa y que murió con la esperanza puesta en Jesús. Me senté un rato ahí y me encantaba realmente pensar en lo que va a pasar en ese lugar cuando Jesús venga. ¿Saben qué espectacular que va a ser cuando ese lugar donde tanta gente hemos derramado lágrimas de dolor por lo que vivimos, no podamos separarnos de un espectacular abrazo del que nunca nos vamos a separar? ¿Se puede imaginar cómo es eso? Y lo que dice acá, incorruptibles, no es que van a volver en el estado triste en el que fue el descanso, sino incorruptibles, perfectos, como nunca lo estuvieron, como nunca imaginaron que podían estar. Tales son los planes que Dios preparó para nosotros, para aquellos que ya descansan esperando la venida del Señor. Sea que descansen, o sea que estemos vivos cuando el Señor venga, esto es palabra de Dios, lo mejor está por venir. ¿Podrías acaso imaginar lo que
que va a hacer eso. Leemos en la palabra lo que pasó en un incidente con la vida de Naín. Te lo puedes imaginar multiplicado por los miles y miles de situaciones cuando Jesús venga. ¿Podrías imaginarte un día tan espectacular que lo mejor está por venir? Y sigue diciendo que cuando esto corruptible se haya vestido, parece loco lo que vamos a leer ahora, ¿no? Pero, bueno. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esos milagros ocurran, cuando estemos en ese gran día, cuando Dios intervenga y haga sonar su trompeta y ocurra todo lo que hemos leído, esto corruptible será vestido de corrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sobrevida es la muerte en victoria. ¿Entienden lo que estamos leyendo? El último y gran enemigo, la muerte, fue convertida en victoria. El último versículo que vamos a leer entraña hasta un desafío con nuestro último enemigo. Dice, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque ¿dónde está el aguijón de la muerte? El versículo decía, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero todo esto será historia, no está terminado. Y hasta podemos decir con un tono de desafío, ¿dónde está la muerte? Hermanos, que Dios nos bendiga. Como lo hizo el día que lo conocimos y formamos parte de este pueblo. Y aunque no lo merezcamos, somos llamados hijos de Dios. Y aunque no lo merezcamos, seremos protagonistas de lo que acabamos de leer. El poder y el milagro de Dios se manifestará en nosotros. Por eso, al cerrar el encuentro de esta mañana, quiero asegurarles el nombre de Jesús. Que no importa lo difícil que pueda estar pasando hoy, no dejen de mirar para adelante.